El viento aullaba sobre el páramo helado como un ser vivo que quería matar todo lo que tocaba. Cristales de hielo volaban por el aire, tan afilados que podían cortar la carne. Nada debería haber estado vivo en esta luna. Nada podría sobrevivir mucho tiempo a temperaturas tan frías, pero dos enormes figuras permanecieron encadenadas a pilares de hielo ancestral. Sara sintió como el frío se le metía cada vez más en los huesos con cada hora que pasaba. Sus escamas doradas, antaño brillantes y cálidas, ahora lucían opacas y agrietadas. Frost cubrió las heridas en su costado donde los soldados le habían disparado hacía 3 semanas. Las heridas se negaban a cicatrizar en aquel frío terrible. La sangre se había congelado formando oscuros rastros por su cuerpo. A 20 pies de distancia. Valeric sufrió igualmente. Las escamas rojas del dragón más grande estaban cubiertas de escarcha blanca. Su ala colgaba en un ángulo incorrecto, destrozada cuando el colectivo lo arrojó de su nave. Profundas laceraciones marcaban sus flancos, donde las cadenas le habían cortado la carne. Cada respiración creaba pequeñas nubes de vapor que se congelaban instantáneamente en el aire. Habían sido enemigos en el pasado. Sus clanes habían luchado por el territorio durante generaciones. Sara había crecido escuchando historias sobre lo brutales y salvajes que eran los dragones rojos. A Valericio le habían enseñado que los dragones dorados eran débiles y cobardes. Pero 3 semanas de morir juntos lo habían cambiado todo. ¿Cuánto tiempo más crees que nos queda? La voz de Valerix era apenas un susurro. Hablar requería demasiada energía. Sara intentó moverle la cola y sintió que las cadenas se clavaban más profundamente. El colectivo había forjado estas cadenas con sus propias escamas, robadas cuando fueron capturados por primera vez. El fuego del dragón no pudo derretirlos. La fuerza del dragón no pudo quebrarlos. Eran prisiones perfectas. Tal vez la nuestra, tal vez menos. Sara miró al cielo oscuro. Densas nubes llegaron desde el norte. Esa tormenta acabará con nosotros. Valeric cerró los ojos. Tenía un amigo. 3 crías. Se esconden en las profundas cuevas de nuestro planeta. El colectivo quería que yo les dijera dónde. Me negué. Lo sé. Sara había oído los gritos de Valoric durante los interrogatorios. Había percibido el desafío en esos gritos. Fuiste valiente. ¿Valiente o tonto? Valerix tosió y la sangre salpicó el hielo. Nunca sabrán lo que me pasó. Esperarán y se preguntarán. Sara comprendió ese dolor. No tenía pareja, ni crías. Su clan lo había exiliado hacía 5 años por negarse a atacar un asentamiento humano. Los ancianos dijeron que estaba débil. Dijeron que los humanos eran presa, nada más. Sara había visto algo diferente. Había visto a humanos protegiendo a sus crías, construyendo hogares, mostrándose bondad unos a otros. No fue capaz de matarlos. Fui expulsada de mi clan, dijo Sara en voz baja. Dijeron que los deshonré al mostrar misericordia a los humanos. Valerix abrió un ojo. ¿Te niegas a matar seres humanos? Oh sí. Maté a muchos humanos en batalla. La voz de Valerix denotaba vergüenza. El colectivo nos dijo que eran monstruos. Nos mostraron imágenes de nidos de dragones destruidos y dijeron, fueron los humanos. Les creímos. La mentira colectiva sobre todo. Sara dijo, quieren que todos nos peleemos entre nosotros mientras toman lo que quieren de nuestros mundos. El viento se levantó. La temperatura bajó aún más. Sara podía sentir como el fuego que ardía en su interior se apagaba. Los dragones nacían con una llama interior que los mantenía calientes y les daba fuerza. Su llama era ahora apenas una brasa. Pronto se apagaría por completo. Ojalá hubiera podido contarle la verdad a mi familia, dijo Valoric. Ojalá hubiera podido decirles que descubrí que el colectivo era nuestro verdadero enemigo. Que deberíamos habernos aliado con otras especies contra ellos en lugar de luchar entre nosotros. Quizás algún día alguien descubra la verdad, respondió Sara, aunque él no le creyó. Morirían aquí.
Sus cuerpos se congelarían y finalmente quedarían enterrados bajo el hielo. Nadie sabrá jamás lo que pasó. Las nubes de tormenta se acercaban. En su interior relampagueó un rayo, púrpura y furioso. Esta sería la tormenta que los mataría. Sara intentó sentir miedo, pero él estaba demasiado cansado y tenía demasiado frío. La muerte casi parecía pacífica. Entonces Valer levantó ligeramente la cabeza. ¿Oyes eso? Sara escuchó. Bajo el aullido del viento, se oía otro sonido. Un zumbido mecánico. Algo se movía allá afuera en medio de la tormenta. Patrulla colectiva. Sara sintió que se le encogía el corazón. Volverían a ser capturados. Volverían a ser torturados. No, demasiado pequeño. El sonido es incorrecto. El vino sonó cada vez más fuerte, y luego se detuvo bruscamente. Oyeron un estruendo. El chirrido del metal sobre el hielo. Se hizo el silencio. Entonces, débilmente, oyeron un nuevo sonido. Pasos. Pequeños pasos crujiendo en la nieve. Entre la nieve que arremolinaba, apareció una forma. Era diminuto comparado con ellos. De pie sobre dos piernas, envuelto en ropa gruesa. La figura tropezó, casi cayó, pero siguió avanzando hacia ellos. Humano. Valerix respiró. El humano se acercó. Pudieron ver que era una mujer, con el rostro protegido por una máscara y gafas protectoras. Llevaba una especie de pectoral en la espalda. Ella los miró, e incluso a través de las gafas protectoras, pudieron ver cómo sus ojos se abrían desmesuradamente por la sorpresa. Se quedó allí un largo rato, mirando fijamente a dos enormes dragones, encadenados y agonizantes en la nieve. Sara esperó a que corriera. Los humanos temían a los dragones. Todos sabían que debía huir mientras aún pudiera. En cambio, ella se acercó. Se acercó directamente a las cadenas de Sara y las examinó. Sacó un pequeño aparato y lo apuntó hacia las cerraduras. El dispositivo emitió un pitido y mostró información. Está examinando las cadenas, dijo Sara, confundida. ¿Por qué haría eso? El humano se acercó a las cadenas de Valorix e hizo lo mismo. Luego miró alternativamente a ambos dragones. Parecía estar pensando profundamente en algo. Finalmente, pulsó un botón de su cuello. Una voz mecánica respondió: «Estás herido». Sara y Valer se miraron atónitos. Una persona preguntó si estaba herida. Una humana estaba de pie en un frío mortal, mirando a dos de las criaturas más peligrosas de la galaxia, y su primera pregunta fue sobre su bienestar. «Sí», respondió Sara a través de su propio traductor. «Nos estamos muriendo». El humano asintió lentamente. Miró hacia atrás, por donde había venido, hacia donde su nave se había estrellado. Luego miró la tormenta que se aproximaba. Luego volvió a mirarlos. Comenzó a caminar de regreso hacia su nave accidentada. Y Sara sintió una extraña decepción. Por supuesto que se iría. ¿Por qué un humano ayudaría a los dragones? Pero entonces regresó, arrastrando algo pesado por la nieve. Era un equipo de gran tamaño con un láser de corte incorporado. La colocó cerca de las cadenas de Valoric y comenzó a ajustar la configuración. «¿Qué estás haciendo?», Florix preguntó. La voz traducida del humano respondió: «Voy a liberarte». «¿Por qué?». Sara no lo entendía. «Somos enemigos». El humano se detuvo y lo miró. Incluso a través de la máscara y las gafas protectoras, podía percibir su determinación. «No», dijo simplemente. «Estás vivo y necesitas ayuda. Eso es suficiente». A Lena ya se le estaban entumeciendo los dedos dentro de los guantes. La unidad láser portátil pesaba casi tanto como ella, y arrastrarla por la nieve le había agotado hasta la última gota de fuerzas. Su barco yacía hecho pedazos a 300 yardas detrás de ella, humeante y destrozado. El accidente había destruido su principal sistema de comunicaciones y agrietado sus celdas de combustible. La energía de emergencia duraría quizás 12 horas si tenía suerte.
12 horas para mantenerse caliente a temperaturas de -100 grados. 12 horas antes de morir congelada en esta miserable luna. Pero cuando vio a los dos dragones encadenados a esos pilares de hielo, toda idea de su propia supervivencia se desvaneció. Activó el láser y comenzó a trabajar en la primera cadena que ataba al dragón rojo. El metal brillaba de color naranja mientras el láser lo cortaba, pero el progreso era dolorosamente lento. Las cadenas eran gruesas y estaban hechas de un material que ella nunca había visto antes. Su escáner indicó que contenían compuestos biológicos mezclados con aleaciones avanzadas. «Esto llevará horas», murmuró. El dragón dorado habló, y sus palabras fueron traducidas por el dispositivo de su collar. «Debes salvarte a ti mismo. Tu nave tiene energía. Podrías mantenerte caliente dentro hasta que llegue el rescate». Lena no dejó de trabajar. «Mi nave ha sido destruida. La energía se agotará mucho antes de que alguien me encuentre. Envié una señal de socorro, pero esta luna está en el espacio colectivo. Nadie vendrá a buscarme aquí. Entonces tú también te estás muriendo», dijo el dragón rojo. «¿Por qué desperdiciar tus últimas horas intentando salvarnos? Porque puedo intentarlo». Lena ajustó el ángulo del láser. «Porque tal vez funcione. Porque dejarte aquí para que mueras cuando podría ayudarte me parece mal». El dragón dorado emitió un sonido parecido a una risa triste. «Se supone que los humanos odian a los dragones. El colectivo dice que tu especie nos teme y quiere extinguirnos. El colectivo dice muchas cosas que no son ciertas». La primera cadena finalmente se rompió con un crujido seco. La pata derecha del dragón rojo quedó libre. Lena pasó a la segunda cadena. «Soy xenobiólogo. Estudio especies exóticas. Llegué a este sistema buscando pruebas de que los dragones eran inteligentes y pacíficos. La opinión colectiva es que sois bestias sin mente que solo saben destruir». «¿Qué te hizo pensar lo contrario?», preguntó el dragón rojo. Lena hizo una pausa y lo miró. Aún herido y moribundo, fue magnífico. Escamas como rubíes, ojos que albergaban inteligencia y dolor. Encontré grabaciones de las primeras misiones de contacto, antes de que el colectivo controlara la narrativa. En esas grabaciones, los dragones hablaban 17 idiomas. Compartían arte y música. Ayudaron a otras especies con conocimientos médicos. Entonces llegó el colectivo y todo cambió. «Querían nuestros mundos», dijo el dragón dorado con amargura. «Querían los minerales que se encuentran bajo nuestras montañas y los cristales que hay en nuestras cuevas. Cuando nos negamos a permitir que despojaran nuestros planetas de todo rastro, nos declararon una amenaza». La segunda cadena se rompió. El dragón rojo liberó su pierna y flexionó sus garras con cuidado. «Soy Valorix. Gracias por liberarme, humano. Mi nombre es Lena». Ella pasó a la tercera cadena. Ahora le temblaban mucho las manos. El frío estaba empeorando. «¿Puedes volar una vez que eres libre?». «No, mi ala está rota». Valer intentó mover el ala dañada e hizo una mueca de dolor. «Pero puedo caminar. Puedo luchar si es necesario». «La dorada», dijo Lena. «¿Cómo te llamas?». «Sara. Yo también tengo 3 cadenas. Nunca podrás cortar todos esos obstáculos antes de que llegue la tormenta». Lena miró las oscuras nubes que se acercaban hacia ellos. Él tenía razón. La tormenta llegaría en menos de 1 hora. Trabajaba lo más rápido que podía, pero su cuerpo se estaba apagando por el frío. Le castañeteaban los dientes con tanta fuerza que se mordió la lengua. La sangre llenó su boca. La tercera cadena se rompió. Valerix estaba libre salvo por una cadena alrededor de su cuello. Lena se puso manos a la obra inmediatamente. Su visión se estaba volviendo borrosa. Tuvo que parar 2 veces para descansar, apoyándose en la unidad láser e intentando recuperar el aliento. «Te estás congelando», dijo Felic. «Deténgase, por favor. Ya has hecho suficiente». «Aún no». Lena se obligó a continuar. La cadena del cuello era más gruesa que las demás.
El láser se estaba sobrecalentando. Tuvo que hacer una pausa y dejar que se enfriara. Mientras esperaba, se apoyó en el cuerpo de Sara. Sus escamas estaban frías, pero aún más cálidas que el aire. Sintió un ligero calor que irradiaba desde lo más profundo de él. «Tienes fuego de dragón», susurró. «Apenas». Sara se movió ligeramente para evitar que el viento le diera directamente. «Ya casi se ha agotado». El láser se enfrió lo suficiente como para volver a usarlo. Lena volvió a cortar. Sus brazos le pesaban como un peso muerto. La cadena que rodeaba el cuello de Valor Oric finalmente se rompió. El gran dragón rojo se puso de pie por primera vez en 3 semanas. Se tambaleó, pero se recuperó. «Ahora Sara», dijo Lena. Intentó arrastrar el láser hacia el dragón dorado, pero sus piernas cedieron. Cayó de bruces en la nieve. Unas fuertes garras la levantaron suavemente. Valerix la llevó hasta las cadenas de Sara y la dejó allí. Agarró el láser y empezó a cortar. La primera de las cadenas de Sara era más delgada. Se rompió rápidamente. Luego el segundo. Su indicador de batería mostraba un 15% restante. «No es suficiente», Sara dijo, «te quedarás sin energía. Entonces encontraré otra manera». Lena siguió cortando. 14%. 13%. La cadena brillaba de color rojo. 12%. El viento la golpeó como un muro y volvió a caer. Esta vez no pudo levantarse. Unas manos la agarraron. No, no son manos, son garras. Gentiles a pesar de su tamaño. Valorix la levantó y la apretó contra su pecho. Sintió calor allí. No mucho, pero suficiente para detener el temblor por un momento. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. «No nos conocéis. No hemos hecho nada por vosotros. Humanos y dragones han estado en guerra». Lena lo miró con los ojos vidriosos. «Hace 6 meses, el colectivo atacó mi estación de investigación. Mataron a todos, a mis amigos, a mis colegas, a 23 personas. Los mataron porque teníamos pruebas de que el colectivo mentía sobre docenas de especies. El colectivo quiere que todos luchemos entre nosotros porque, divididos, somos más fáciles de controlar». Tosió y volvió a sentir el sabor de la sangre. «Me escapé. Desde entonces no he parado de correr. Llegué a esta luna porque detecté cadenas hechas de material biológico. Pensé que tal vez el colectivo tenía prisioneros. Yo tenía razón. Viniste aquí para rescatar prisioneros». La voz de Sara estaba llena de asombro. «Por eso te estrellaste. Me derribaron». Lena se incorporó y volvió a agarrar el láser. 10% de potencia. «Pero sí, vine a ayudar. Ahora, por favor, guarden silencio y déjenme terminar». La tercera cadena tardó una eternidad. El láser se sobrecalentaba constantemente. Las manos de Lena ahora estaban moradas. No sentía los pies en absoluto. 5% de potencia. La cadena estaba casi terminada. 4%. El metal comenzó a separarse. 3%. La cadena se rompió. Lena pasó a la última cadena que rodeaba el cuello de Sara. Ella activó el láser. El indicador de potencia parpadeó mostrando una advertencia. 2%. No es suficiente. Sabía que no era suficiente, pero lo intentó de todos modos. El láser se agotó con un 1% de carga restante. La cadena del cuello estaba medio cortada, pero aún se mantenía en pie. «No». Lena golpeó el láser con el puño. «No, no, no. Hiciste lo mejor que pudiste», dijo Sara con dulzura. «Me liberaste en gran medida. Puedo mover las piernas y los brazos. Eso es más de lo que tenía antes. No es suficiente». Las lágrimas se congelaron en las mejillas de Lena. «Necesitas ser completamente libre. Si el colectivo regresa, necesitas poder correr». Valerix se arrodilló junto a ella. «Lena, mírame». Ella lo miró. «Te estás muriendo», dijo. «Necesitamos encontrar refugio».
Todos nosotros. Ya no puedo caminar. Era verdad. Sus piernas no le respondían. Vete sin mí, llévate a Sara y vete. No. Valeric la alzó en brazos. Saraid, ¿puedes caminar? El dragón dorado se irguió lentamente. La cadena rota que llevaba alrededor del cuello se arrastraba por el suelo, pero él podía moverse. Sí, apenas. Hay una formación cavernosa a 200 yardas en esa dirección. Valorix señaló con la cola. Lo vi cuando el colectivo nos trajo aquí por primera vez. Si logramos alcanzarlo, podré usar el poco fuego que me queda para calentarlo. Podríamos sobrevivir a la tormenta. No puedes llevarme tan lejos. Lena protestó débilmente. Tus heridas. Mírame. Valeric comenzó a caminar. Sara la siguió, arrastrando su cadena. La tormenta los golpeó con toda su fuerza. Nieve tan espesa que apenas podían ver. Un viento que amenazaba con derribarlos a cada paso. Pero siguieron avanzando. Un humano y 2 dragones, todos agonizantes, pero todos negándose a rendirse. Porque a veces la única opción que queda es seguir luchando incluso cuando se ha perdido la esperanza. Valeric no había usado su fuego en más de una semana. El frío y el hambre habían extinguido casi por completo su llama interior. Pero ahora, de pie a la entrada de la pequeña cueva de hielo, se obligó a respirar profundamente y a buscar cualquier chispa que aún quedara en su interior. Allí, apenas perceptiblemente, una minúscula brasa de calor en lo profundo de su pecho. Abrió la boca y exhaló. Un delgado hilo de llama surgió, débil y parpadeante. Impactó contra la pared de la cueva y comenzó a derretir el hielo. El agua corría en arroyos. Siguió escupiendo fuego hasta que le temblaron las piernas de agotamiento. La cueva estaba apenas tibia, pero era mejor que congelarse afuera. Sara entró arrastrándose al interior, con la cadena rota raspando el suelo. Se posicionó cerca de la entrada, utilizando su corpulencia para bloquear lo peor del viento. Sus escamas doradas estaban ahora cubiertas de hielo. Parecía más una estatua que un ser vivo. Valeric depositó suavemente a Lena en el lugar más cálido que pudo encontrar. Sus labios estaban azules. Su respiración era superficial. La congelación le había ennegrecido las puntas de los dedos. No va a sobrevivir, dijo Sara en voz baja. No. Valeric se acurrucó a su lado, intentando compartir el poco calor que aún conservaba su cuerpo. No sin ayuda. ¿Qué ayuda? No tenemos nada. Nos estamos muriendo solos. Valer miró al pequeño humano que los había salvado. Había utilizado su última oportunidad de sobrevivir para liberarlos de sus cadenas. Ella había elegido sus vidas por encima de la suya. Nadie había hecho nunca algo así por él. Ni siquiera los miembros de su propio clan. Hay una cosa, dijo lentamente. Sangre de dragón. Sara levantó la cabeza de golpe. No puedes hablar en serio, la sangre de dragón es venenosa para otras especies. La matará. Puede curar. Ya conoces las viejas historias. En la antigüedad, antes de las guerras, los dragones compartían sangre con sus aliados vinculados. Salvó a los que estaban muriendo. Eso no son más que historias, leyendas. Pero la voz de Sara sonaba insegura. Y incluso si son ciertas, se supone que el dolor debe ser insoportable. El colectivo utiliza sangre de dragón como método de tortura. La mayoría de los humanos mueren a causa del shock antes de que la curación pueda surtir efecto. Valeric miró el rostro de Lena. Ella lo había dado todo para ayudarlos. ¿Podría él hacer menos por ella? Es su única oportunidad, dijo. Sin ello, muere en la próxima hora. Con ello, podría sobrevivir y podría morir gritando. Sara se acercó. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? ¿Estás dispuesto a causarle tanto dolor? No, pero estoy dispuesto a darle la opción. Valer sacudió suavemente a Lena. Despertar. Por favor, despierta. Sus ojos se abrieron lentamente. Eran vidriosas y desenfocadas. ¿Frío? Ella susurró. ¿Qué frío? Lena, escúchame.
Te estás muriendo de congelación e hipotermia. Puedo ayudarte, pero dolerá. Dolerá más que cualquier cosa que hayas sentido jamás. ¿Lo entiendes? Ella parpadeó lentamente. Ayuda. ¿Cómo? La sangre de dragón tiene propiedades curativas. Si la bebes, tu cuerpo se reparará a sí mismo. Pero la sangre arde dentro de ti como fuego líquido. La mayoría de los humanos no pueden sobrevivir al dolor. Lena permaneció en silencio durante un largo rato. Valerix pensó que tal vez se había desmayado de nuevo. Entonces habló, su voz apenas audible. Hazlo. ¿Estás seguro? Podrías morir. Ya muriendo. Ella tosió débilmente. Prefiero morir en el intento. Valerix extendió una garra y con cuidado se cortó el antebrazo. Brotó sangre de color rojo oscuro. Bajó el brazo hasta la boca de Lena. Bebe tanto como puedas. Selló sus labios alrededor de la herida y tragó 1, 2, 3 veces. Entonces empezó a gritar. Su cuerpo se arqueó hacia atrás. Todos los músculos, rígidos. Los gritos continuaron interminablemente, resonando por toda la cueva. Valerix la sujetó con la mayor delicadeza posible mientras ella se debatía. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la veía sufrir. Tal vez deberíamos parar, dijo Sara con voz temblorosa. Esto es una tortura. La sangre ya está dentro de ella. No podemos detenerlo ahora. Valerix siguió sujetando a Lena, intentando evitar que se hiciera daño mientras convulsionaba. Lo único que podemos hacer es esperar. Los gritos duraron 10 minutos que parecieron horas. Entonces comenzó a desvanecerse en gemidos. El cuerpo de Lena se relajó lentamente. Su respiración se hizo más profunda. El color azul se desvaneció de sus labios. La congelación negra en sus dedos comenzó a aclararse. Valerix observó con asombro cómo su cuerpo se curaba ante sus propios ojos. La sangre de dragón estaba haciendo efecto. Ella iba a sobrevivir. Finalmente, Lena se quedó inmóvil. Estaba inconsciente pero respiraba con normalidad. Su piel recuperó el color. Sus dedos eran rosados y sanos. Funcionó. Sara respiró. Las viejas historias eran ciertas. Valerix se desplomó de alivio. Sus propias heridas palpitaban. El esfuerzo de producir fuego y donar sangre lo había agotado por completo. Pero Lena estaba viva. Eso era lo que importaba. Ahora descansamos, dijo. Cuando despierte, decidiremos qué hacer a continuación. Pero Sara lo miraba con una expresión extraña. Valerices. Cuando un dragón comparte sangre con otro ser en un momento de vida o muerte, ¿sabes qué sucede? Cicatrización. Esto es lo que pasa. No solo curación. Se forma un vínculo, una conexión. Sara abrió mucho los ojos. Podrás percibir sus emociones. Comparte sus recuerdos y ella sentirá los tuyos. Valerix contempló el cuerpo dormido de Lena, un vínculo de sangre. Había oído hablar de esas cosas, pero pensaba que eran más leyenda que verdad. Los lazos de sangre eran sagrados. Eran permanentes. Querían decir que tu vida quedaba ligada a otro ser para siempre. No lo sabía, dijo en voz baja. Solo quería salvarla. Lo sé, pero cuando despierte, todo será diferente. Se dispusieron a esperar. Afuera arreciaba la tormenta, pero dentro de la cueva se mantenía ligeramente cálida. Pasaron las horas. Valerix dormitaba intermitentemente, exhausto, pero incapaz de dormir profundamente. Sara vigilaba la entrada, atenta a cualquier sonido de patrullas colectivas. Cuando Lena finalmente despertó, fue repentino. Se incorporó jadeando, con los ojos muy abiertos. Entonces se quedó paralizada, mirando fijamente a Valerix. Puedo sentirte, susurró dentro de mi cabeza. Tus emociones, tus pensamientos, el vínculo de sangre, explicó Valerix. Lo siento. No sabía qué iba a suceder. Lena cerró los ojos. Su rostro se puso pálido. Oh, no. Oh, no. ¿Lo que está mal?
Puedo ver tus recuerdos. Puedo verlo todo. Abrió los ojos y se le llenaron de lágrimas. Tu mundo natal, tu pareja, tus hijos. Puedo ver lo que el colectivo le hizo a tu gente. Se giró para mirar a Sara. Y yo también puedo sentir tu dolor, aunque no con tanta intensidad. El exilio, la soledad. Miró sus manos, flexionando los dedos. Se movían a la perfección. Sin congelación, sin daños. Me salvaste. La sangre me curó por completo. Sí. Berix sintió su confusión y su miedo a través del vínculo. ¿Estás enojado? No. Simplemente estoy abrumado. Se puso de pie lentamente, tanteando sus piernas. Funcionaron perfectamente. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 4 horas. La tormenta sigue azotando el exterior. Lena caminó hasta la entrada de la cueva y miró hacia afuera, hacia la nieve que se arremolinaba. Mi barco contaba con provisiones de emergencia, alimentos, equipo médico y herramientas. Si logramos alcanzarlo, quizás podamos sobrevivir más tiempo. La tormenta es demasiado peligrosa. Sara dijo, deberíamos esperar. No tenemos tiempo para esperar. Lena se giró para encararlos. Puedo sentir los patrones de patrulla colectiva a través de vuestros recuerdos, Valorix. Volverán a ver cómo estás en un plazo de 24 horas. Siempre lo hacen. Si te encuentran desaparecido y a mí aquí, nos matarán a todos. Entonces tenemos que correr, dijo Sara. Aléjese lo más posible de este lugar. ¿Correr hacia dónde? Valer señaló su ala rota. No puedo volar. No puedes volar. Lena no podrá sobrevivir mucho tiempo en este frío. Aún con la curación, no tenemos provisiones ni refugio excepto esta cueva. Lena se quedó callada un momento, pensando. Entonces sus ojos se iluminaron. El relé de comunicación. Hay una estación de retransmisión colectiva a 40 kilómetros al norte de aquí. Si logramos alcanzarlo y enviar una señal, tal vez alguien venga. Una campaña de relevos colectiva solo traerá más soldados colectivos, señaló Sara. No si lo hackeamos. Soy científico, pero sé programación básica. Si puedo acceder al repetidor, puedo enviar un mensaje a canales no colectivos, colonias humanas libres, grupos de resistencia dragón, a cualquiera que pueda ayudar. Valeric sintió que la esperanza despertaba en su interior por primera vez en semanas. Era un plan desesperado. Probablemente un suicidio, pero era mejor que esperar aquí a morir. 40 kilómetros en medio de una ventisca sin provisiones, dijo. Nunca lo lograremos. Lena sonrió, y a través del vínculo, él sintió su determinación arder con fuerza. Me dijiste que las escamas de dragón son prácticamente indestructibles. Podemos utilizar como herramientas trozos de las cadenas que te sujetaban. Podemos derretir hielo para obtener agua y nos tenemos el uno al otro. 3 es mejor que 1. Sara emitió un sonido sordo que podría haber sido una risa. El humano tiene razón. Juntos tenemos una oportunidad. Solos no tenemos nada. Valer los miró a ambos. Un ser humano que lo había sacrificado todo para ayudar a desconocidos. Un dragón que había sido expulsado por negarse a matar inocentes. Y él mismo un padre desesperado por volver a ver a su familia. Entonces iremos al norte, dijo. Y no pararemos hasta alcanzar ese relevo o morir en el intento. Afuera aullaba la tormenta, pero dentro de la cueva, 3 aliados improbables se preparaban para afrontar juntos una situación imposible. El viaje hacia el norte comenzó al amanecer, cuando finalmente amainó la tormenta. Lena abrió el camino, usando un trozo de cadena como bastón. Valer cojeaba a su lado, con el ala rota plegada contra su cuerpo. Sara la siguió de cerca. La cadena que aún colgaba de su cuello dejaba un rastro en la nieve. Caminaron a través de un paisaje que parecía diseñado para matarlos. Formaciones de hielo se alzaban como torres de cristal por todas partes. La temperatura nunca superó los 90 grados. El viento atravesaba los valles entre las paredes de hielo con la fuerza suficiente para derribar a Lena varias veces,
pero ellos seguían avanzando. Lena sintió el dolor de Valer a través de su vínculo. Cada paso le dolía. Sus heridas no habían sanado a pesar de su resistencia natural como dragón. Estaba hambriento, exhausto y cada vez más débil, pero nunca se quejó. Él simplemente siguió caminando. Después de 3 horas, llegaron a un cañón excavado en el hielo sólido. Los muros se elevaban cientos de pies a ambos lados. El sendero era estrecho y traicionero. «Tenemos que pasar por esto», dijo Lena. «Dar la vuelta añadiría días a nuestro viaje». Sara miró hacia el cañón. «No me gusta esto. Es un punto de emboscada perfecto. Todo en esta luna es un lugar perfecto para morir», murmuró Valer. «Pasemos». Entraron al cañón en fila india. Las paredes de hielo bloqueaban el viento, lo que debería haber sido un alivio, pero el silencio se sentía extraño. Opresivo. Los pasos de Lena resonaron de forma extraña. A mitad de camino, los vio. Cuerpos congelados en las paredes de hielo. Docenas, quizás cientos, de diferentes especies. Algunos eran humanoides, otros insectoides o reptilianos. Todos atrapados en el hielo, preservados para siempre. «Estos son los otros prisioneros del colectivo», dijo Sara en voz baja. «Los que no sobrevivieron». Lena se detuvo frente a un cuerpo. Era una mujer de una especie que reconoció. Alta, de piel azul, con antebrazos prominentes, una diplomática de 3 años. Lena había leído sobre ella. Había desaparecido hacía 3 años mientras negociaba un tratado de paz. La mataron y la congelaron allí como advertencia. «Toda esta gente era una amenaza para el colectivo», dijo Lena. «Científicos, líderes, defensores de la paz, cualquiera que pudiera unir a otras especies en su contra». «Entonces, ¿por qué nos mantienen con vida?», preguntó Valerix. «Porque los dragones conocen la ubicación de los asentamientos de refugiados ocultos». El colectivo quería esa información. Lena tocó suavemente la pared de hielo. Esta gente ya no tenía nada que dar. «Aún lo hiciste». Continuaron caminando. Los cuerpos en las paredes parecían observarlos pasar. Lena sintió que la ira crecía en su interior. No solo la suya, sino también la de Valerix, fluyendo a través de su vínculo. El colectivo había hecho esto. Habían convertido esta luna en una fosa común. Al final del cañón, oyeron un sonido, un zumbido mecánico. Valerix agarró a Lena y la arrastró detrás de una formación de hielo. Sara se pegó a la pared del cañón. Un dron sobrevoló la zona, pequeño, rápido, equipado con escáneres. Dio 2 vueltas antes de volar hacia el este. «Dron de patrulla», susurró Sara. «Nos están buscando. Entonces saben que escapamos». La mente de Lena se aceleró. «Tenemos que movernos más rápido. Si envían tropas terrestres, estamos perdidos». «No puedo moverme más rápido», admitió Valerix. «Casi no me quedan fuerzas». Lena lo miró a través del vínculo. Podía sentir lo cerca que estaba del colapso. Tomó una decisión. «Cuéntame tus recuerdos del terreno que tienes delante. Todo lo que viste cuando el colectivo te trajo a esta luna. ¿De qué servirá eso? ¿Hacerlo? Confía en mí. Abre tu mente». Valerix vaciló, luego se relajó. Los recuerdos fluyeron a través del vínculo. Lena vio a través de sus ojos cómo la nave colectiva sobrevolaba esta luna. Vio la estación repetidora a lo lejos. Vio plataformas de aterrizaje, almacenes, una red de caminos excavados en el hielo, y vio algo más. Un túnel de mantenimiento, pequeño, destinado a robots y trabajadores de menor tamaño. Iba bajo tierra desde una estación de servicio a 15 kilómetros de distancia directamente hasta el complejo de la repetidora. El colectivo lo había construido para transportar suministros durante las tormentas. «Hay un túnel», dijo Lena emocionada. «Podemos usarlo para acercarnos a la repetidora sin ser vistos». «Ese túnel es para robots de mantenimiento», dijo Valoric. «Somos demasiado grandes.
Tú eres demasiado grande. Pero yo no. Si puedo llegar a la repetidora a través del túnel, puedo hackearla desde dentro. Ustedes dos creen una distracción para alejar a los guardias. De ninguna manera. Gruñó Valerix. No nos separaremos. Ese túnel podría derrumbarse. Podrías perderte. Podrías encontrarte con trabajadores del colectivo. O podría tener éxito. Lena lo miró a los ojos. Esta es nuestra mejor oportunidad. Quizá la única. Sara se acercó. El humano tiene razón. Si los tres atacamos el repetidor juntos, moriremos. Si uno de nosotros entra mientras los otros dos distraen a los guardias, puede que sobrevivamos. Valer quiso replicar. Lena sintió su reticencia a través del vínculo. Pero también sintió su aceptación. Sabía que ella tenía razón. De acuerdo, dijo. Pero nos quedamos juntos hasta llegar a la estación de servicio. Sin riesgos innecesarios. Caminaron durante horas. A Lena le ardían las piernas por el cansancio. Valeric tropezó varias veces. La cadena de Sara se enganchaba constantemente en las formaciones de hielo, obligándolo a detenerse para liberarla. El sol no apareció. El cielo permaneció gris oscuro, cubierto de nubes. Cuando por fin divisaron la gasolinera, a Lena se le heló la sangre. Estaba destruida. El edificio había sido reducido a escombros por las bombas. Solo quedaba en pie una pared. El colectivo debía de haber abandonado la zona. Sara dijo que lo destruyeron todo al marcharse. El túnel podría seguir intacto. Lena trepó por encima de los escombros y encontró lo que buscaba. Una trampilla en el suelo. La abrió. Oscuridad abajo, pero también calor. El túnel estaba calefaccionado para evitar la acumulación de hielo. Sigue activo, dijo. Todavía hay energía. Valer miró hacia el túnel. Es demasiado pequeño para nosotros. Estarás sola ahí abajo. Lo sé. Lena revisó su equipo. Todavía tenía su escáner, su dispositivo de traducción y una pequeña linterna de emergencia. Me moveré lo más rápido que pueda. Dame 2 horas. Para llegar al relevo. Luego, comienza tu distracción. ¿Y si algo sale mal? La voz de Valerix sonaba tensa. Entonces, ustedes dos corran. Aléjense lo más que puedan. No me esperen. No los vamos a abandonar. Valerix. Lena puso su mano sobre su hocico escamoso. A través del vínculo, transmitió sentimientos de gratitud, afecto y confianza. Tienes una familia que te espera. Niños que necesitan a su padre. Si esto sale mal, tienes que sobrevivir. Prométemelo. Él cerró los ojos. Lo prometo. Pero solo si tú también prometes sobrevivir. Trato hecho. Lena se volvió hacia Sara. Gracias por bloquear el viento en la cueva. Por vigilar. Por ser valiente a pesar del miedo. Sara inclinó la cabeza. Gracias por vernos como personas, no como monstruos. Por demostrar que los humanos y los dragones pueden ser aliados. Lena bajó al túnel. La escotilla se cerró sobre ella. Estaba sola en la oscuridad, con solo su pequeña luz para guiarla. El túnel se extendía ante ella, estrecho y claustrofóbico. Comenzó a caminar. El túnel era exactamente lo que esperaba. Lo había visto en la memoria de Valerix. Paredes de hielo lisas reforzadas con soportes metálicos, aire caliente fluyendo de las rejillas de ventilación. Cada pocos metros había bifurcaciones donde se ramificaban túneles más pequeños. Lena caminó durante 1 hora sin incidentes. Entonces oyó voces más adelante. Apagó rápidamente la linterna y se pegó a la pared del túnel. Aparecieron 2 trabajadores del colectivo, ambos con trajes ambientales. Pasaron de largo sin verla en la oscuridad. El corazón le latía con fuerza. Esperó a que sus pasos se desvanecieran y continuó avanzando. El túnel comenzó a ascender. Se acercaba a la estación de retransmisión. Finalmente, vio una luz más adelante. El túnel terminaba en otra escotilla. Trepó con cuidado y miró por una pequeña ventana.
Podía ver la estación de retransmisión al otro lado, bancos de ordenadores, matrices de comunicación, procesadores de datos y solo 3 guardias visibles. Miró su reloj. Habían pasado exactamente 2 horas. Florix y Sara comenzarían su distracción en cualquier momento. Esperó. Entonces sonaron las alarmas. Oyó gritos. Los 3 guardias salieron corriendo de la estación de retransmisión. Lena se dirigió a la puerta exterior de la habitación. Algo sucedía afuera. La distracción había comenzado. Lena abrió la escotilla y salió. Estaba sola dentro de la estación de retransmisión. Corrió hacia la terminal principal y sacó su escáner. Era hora de enviar un mensaje que lo cambiaría todo. Afuera de la estación, Valer rugió con tanta fuerza que hizo temblar el hielo de las formaciones cercanas. No había emitido un sonido así en semanas. Se sentía bien. Se sentía como volver a estar vivo. Soldados colectivos salieron de los edificios. 12 en total, todos con armas congelantes diseñadas específicamente para inmovilizar dragones. Formaron una línea defensiva y lo apuntaron. «Ríndanse inmediatamente», ordenó el soldado al mando. «Son prisioneros fugados. La resistencia resultará en su eliminación». La respuesta de Valer fue una llamarada. Débil y tenue, pero suficiente para dispersarlos. Serit cargó desde la derecha, con su cadena azotando tras él. Atrapó a 2 soldados con la cola, lanzándolos contra un banco de nieve. Los soldados abrieron fuego. Rayos de energía azul impactaron a Valorix en el pecho y las piernas. El frío se extendió por su cuerpo, ralentizando sus movimientos. Sintió como sus escamas comenzaban a congelarse. Pero siguió luchando. Tenía que darle a Lena el tiempo suficiente. Aparecieron más soldados. Valerix contó 20. Demasiados. Incluso si él y Sara estuvieran sanos y salvos, 20 soldados armados serían un gran problema. En su estado actual, era un suicidio, pero aún así lucharon. Sara usó su corpulencia como arma, derribando barreras y equipo. La cadena alrededor de su cuello se convirtió en un mayal, golpeando todo lo que se acercaba. Rayos congelantes lo alcanzaron repetidamente, pero él siguió avanzando impulsado por su pura determinación. Valerix sintió la conexión con Lena a través de su vínculo. Ella estaba dentro. Estaba trabajando. Solo necesitaba ganarle más tiempo. Se abalanzó sobre un grupo de soldados, con las garras extendidas. Esquivaron y dispararon de nuevo. Su pata delantera derecha se bloqueó por completo, congelada. «Retrocedan a posiciones defensivas», gritó alguien. «Pidan apoyo aéreo. Apoyo aéreo». Ese sería el final. Los bombarderos los reducirían a cadáveres congelados en minutos. Valerix miró a Sara. El dragón dorado estaba cubierto de frost. Apenas podía moverse. Habían hecho todo lo posible. Entonces, la estación repetidora explotó. No literalmente, pero todos los altavoces, todas las pantallas, todos los dispositivos de comunicación se activaron de repente. La voz de Lena resonó por todo el complejo. «Soy la doctora Lena Frost, xenobióloga, antes de la estación de investigación 7. Estoy transmitiendo en todas las frecuencias. El colectivo les ha estado mintiendo. Le han estado mintiendo a todo el mundo. Los dragones no son bestias sin mente. Son seres inteligentes y pacíficos con familias, cultura y arte. El colectivo los ha estado exterminando para apoderarse de sus mundos. Tengo pruebas. Tengo grabaciones. Tengo testimonios y los comparto ahora». Los soldados dejaron de disparar. Miraron los altavoces confundidos. La transmisión de Lena continuó. «Me encuentro en una estación repetidora del colectivo en la luna de hielo 7. Conmigo están 2 dragones que fueron prisioneros aquí, Valorix y Sara. Fueron torturados por negarse a traicionar a su pueblo. Los dejaron morir encadenados, pero sobrevivieron. Y me demostraron que los dragones y los humanos pueden ser aliados en lugar de enemigos.
Aparecieron imágenes. En cada pantalla. Grabaciones de los recuerdos de Valer, compartidos a través del vínculo de sangre. Su mundo natal antes de la llegada del colectivo. Familias de dragones viviendo en paz. Ciudades construidas en las montañas, hermosas y antiguas. Entonces llegó el colectivo. La destrucción. La masacre. Niños huyendo bajo tierra mientras sus padres luchaban y morían en la superficie. Los soldados bajaron ligeramente sus armas, mirando fijamente las pantallas. Nunca habían visto nada igual. El colectivo les dice que están protegiendo a la humanidad, dijo Lena. Pero no es cierto. Les estás ayudando a cometer genocidio contra especies inocentes. Dragones, Teni, Car, docenas de razas, todas destruidas o esclavizadas porque se interponían en el camino de la expansión colectiva. Estoy enviando este mensaje a todas las frecuencias que puedo alcanzar. Colonias humanas, resistencia de los dragones. Cualquiera que escuche. La verdad ya ha salido a la luz. Se acabaron las mentiras. Las alarmas empezaron a sonar. Diferentes alarmas. El comando intentaba interrumpir la transmisión, pero Lena les había bloqueado el acceso a su propio sistema. El mensaje seguía reproduciéndose. Se propagó a los satélites de comunicación, a los barcos que transitaban por el sistema, a colonias a años luz de distancia. Uno de los soldados habló. ¿Es esto cierto? ¿Qué estamos viendo? El rostro del soldador principal era duro. Es propaganda colectiva. Mentiras destinadas a ponernos en contra de nuestros superiores. Ignóralo y reanuda el fuego. Pero los demás soldados vacilaron. Estaban mirando las pantallas, a las familias de dragones, a los niños jugando, al arte y la música en la vida. No parecían monstruos. Parecían personas. Valeric sintió que algo cambiaba. No solo con los soldados, sino también a través de su vínculo con Lena. Ella estaba en peligro. Peligro real. Dentro de la estación de retransmisión, Lena trabajaba frenéticamente. Había burlado las primeras capas de seguridad y enviado su transmisión. Pero ahora el sistema contraatacaba. Las defensas automatizadas se estaban activando. Las puertas se cerraban con llave y ella podía oír pasos que corrían hacia ella. Envió todo lo que tenía, cada archivo, cada grabación, cada prueba que había recopilado sobre las atrocidades colectivas. Ella subió los recuerdos de Valorix directamente desde su propia mente a través de la sangre. Cualquiera que lo viera podría ver exactamente lo que había hecho el colectivo. La puerta explotó hacia adentro. Un oficial al mando se encontraba allí con 10 soldados detrás de él. Todos le apuntaban con armas. Aléjese de la terminal. El oficial dio la orden. No. Lena siguió tecleando. El progreso de la carga mostró un 93%. Tan cerca. La verdad ya ha salido a la luz. No puedes detenerlo. Podemos detenerte. El agente hizo un gesto. 2 soldados agarraron a Lena y la arrastraron lejos de la terminal. Otro soldado comenzó a interrumpir la subida. 95%. 96%. El soldado que estaba en la terminal tecleó comandos rápidamente. La subida se ralentizó. 97%. Se detuvo. Borra todo lo que te envió. El oficial dio la orden. Rastrea las señales y destruye cualquier barco que haya recibido los datos. No puedes borrar la verdad. Lena dijo que ya se está propagando. A estas alturas, miles de personas ya han visto quién eres realmente. El agente la golpeó en la cara. Eres un traidor a la humanidad. Te pusiste del lado de los dragones en lugar de tu propia especie. Me puse del lado de la inocencia frente a los asesinos. La sangre corría del labio partido de Lena. Hay una diferencia. Afuera, Valer sintió el dolor de Lena a través del vínculo. La tenían. La estaban lastimando. Algo en su interior se rompió. Dejó de pensar en sus heridas o en su agotamiento. Solo pensaba en el ser humano que lo había salvado, el ser humano que se había convertido en su hermana de esclava.
Volvió a rugir, más fuerte que antes. Esta vez su fuego fue más fuerte. Su llama interior, casi extinta, de repente volvió a brillar con fuerza. No entendía por qué ni cómo. Tal vez fue el vínculo. Tal vez fue la determinación. Tal vez fue amor. Él cargó la estación repetidora. Los soldados intentaron detenerlo, pero él los arrolló. Sara la siguió, igualando su furia. Chocaron contra la pared del edificio y éste se derrumbó. Llovía hielo y metal. Valerix irrumpió entre los escombros y entró en la sala de comunicaciones. Vio cómo los soldados retenían a Lena. Vio al oficial con el arma en alto, listo para golpearla de nuevo. Él vio rojo. El agente abrió mucho los ojos. Imposible. Deberías estar congelado. Nada de esto es posible. Valorix gruñó. Y aquí estamos. Se lanzó hacia adelante. Los soldados soltaron a Lena e intentaron dispararle. Dispararon sus armas, pero él apenas sentía ya el frío. Su furia lo mantenía caliente. Agarró al oficial con una garra y la terminal con la otra. El agente gritó. El terminal chispeó y se hizo añicos. Sara entró en el edificio detrás de él. Lena, corre. Pero Lena no corrió. Se deslizó hacia una consola de respaldo y comenzó a teclear con una sola mano. Necesito 30 segundos. Dame solo 30 segundos. Los tienes. Valorix se interpuso entre ella y los soldados. Sara hizo lo mismo. Formaron un muro de escamas, dientes y determinación. Los soldados dispararon todo lo que tenían. Rayos congelantes, proyectiles explosivos, armas de energía. Valerix sintió que su cuerpo se apagaba. Sara se desplomó a su lado, paralizada, casi sólida. Se estaban muriendo, pero permanecieron de pie porque, detrás de ellos, Lena seguía tecleando. Listo, susurró. Pulsó una última tecla. Su vida completada. Todo está ahí fuera. Todo el mundo lo sabrá. Valer se giró para mirarla. A través del vínculo, sintió su triunfo, su agotamiento y su miedo. ¿Lo conseguimos? Sí. Ella sonrió a pesar de la sangre en su rostro. Lo conseguimos. La verdad se está extendiendo. El colectivo no puede detenerla ahora. Bien. Las piernas de Valerx finalmente cedieron. Cayó al suelo. Sara ya estaba inconsciente. Díganle a mi familia que luché bien. Díganles que morí libre. No te estás muriendo. Lena se arrastró hacia él. No vine hasta aquí para perderte ahora. Pero Valerx sintió que su llama se extinguía. Esta vez no habría forma de reavivarla. Había usado todo lo que le quedaba. Miró a Lena por última vez, agradecido de que su última visión fuera la de una amiga. Entonces, el cielo sobre el edificio en ruinas se iluminó con fuego. Dragones cayeron del cielo como estrellas fugaces. Docenas de ellos se lanzaron en picado a través de la atmósfera con las alas extendidas y una estela de fuego tras ellos. Eran más grandes que Valerx, más viejos, marcados por la batalla. Cicatrices y símbolos de clanes. Tras ellos, una flota entera se extendía a su alrededor, con naves, no colectivas, sino de colonias humanas independientes, cargueros mineros, naves mercantes e incluso cruceros de placer, todas armadas, todas transmitiendo el mismo mensaje. Hemos recibido la transmisión. Estamos aquí para ayudar. Los soldados colectivos fuera de la estación repetidora intentaron luchar. Duraron 40 segundos. El fuego de dragón redujo sus armas a cenizas. Las naves humanas proporcionaron fuego de cobertura, destruyendo el equipo y los vehículos colectivos. No era una batalla. Era un rescate. Un enorme dragón rojo, incluso más grande que Valer, aterrizó junto al edificio de comunicaciones en ruinas. Se movía con una velocidad desesperada, escudriñando los escombros con la mirada. Al ver a Valorix inmóvil en el suelo, emitió un sonido como el de una estrella moribunda. No, no, por favor, no. Apartó los escombros y extendió sus garras temblorosas hacia él.
Valerix, mi amor, despierta. Los ojos de Valerix se abrieron de golpe. Por un momento, creyó estar soñando. Rena, ¿cómo has llegado hasta aquí? Tu hermana de sangre envió un mensaje. Nos llegó. Toda la flota de dragones. Lo recibimos. Vinimos lo más rápido que pudimos. La voz de Rena se quebró. Creí que te había perdido. Creí que estabas muerto. Casi lo estuviste. Valer intentó incorporarse, pero no pudo. Los niños están a salvo. Están en la nave de mando. Rena rozó suavemente su hocico con el de él. Se alegrarán mucho de verte. Otro dragón, este dorado como Sara, se acercó. Miró el cuerpo congelado de Sara y rugió de dolor. Hermano mío, ¿qué te han hecho? Está vivo, dijo Lena, acercándose con dificultad. Necesita atención médica de inmediato. Ambos lo hacen. El dragón dorado se volvió hacia ella. Tú eres la humana del mensaje. Aquel que los liberó. Soy Lena. Sí, los liberé, dijo, tambaleándose. O al menos lo intentó. Casi no lo logramos. Hiciste más que intentarlo. El dragón dorado se inclinó hasta quedar a su altura. Soy Rendle, comandante de guerra de los clanes del Este. Mi hermano me habló una vez de un humano que no merecía morir. Fue exiliado por negarse a matarte. Ahora entiendo por qué. Lena miró el cuerpo inconsciente de Sara. ¿Te habló de mí? No de ti en concreto, sino de un asentamiento humano que su clan recibió la orden de destruir. Vio niños allí, familias. Vio gente protegiéndose unos a otros. Se negó a cumplir la orden. Nuestro padre lo expulsó por cobarde. La voz de Rendle estaba cargada de vergüenza. No lo defendí. Creí que nuestro padre tenía razón. Me equivoqué. Aterrizaron más dragones. Equipos médicos se apresuraron con su equipo. Comenzaron a tratar a Valerix y a Sara de inmediato, rociando compuestos curativos sobre sus heridas y envolviéndolos en mantas térmicas diseñadas para restaurar el calor corporal de los dragones. Una mujer humana se acercó a Lena. Vestía el uniforme de una fuerza de defensa de la colonia. Doctora Frost, soy el comandante Willis de la Alianza Nueva Terra. Su transmisión nos llegó hace 6 horas. Ya se ha extendido a 40 sistemas. Todos la están viendo. El colectivo intenta negarlo todo, pero la evidencia es abrumadora. Bien. Lena aceptó un botiquín de uno de los soldados de Willis y comenzó a curarse las heridas. ¿Cuántas naves llegaron? 17 de varias colonias humanas. 23 naves dragón. Vienen más. Esta es la mayor operación conjunta entre nuestras especies en más de un siglo. Willis sonrió. Usted inició una revolución, doctora. Solo dije la verdad. Lena observó cómo subían a Valorix y Sara a las ambulancias. Son los héroes. Sobrevivieron a todo lo que el colectivo les lanzó y aún tuvieron fuerzas para luchar. Rena se acercó a Lena con cuidado. De cerca, era enorme, fácilmente el doble del tamaño de Valor. Pero sus ojos eran amables. Salvaste a mi compañero. Le diste tu propia supervivencia a cambio de su vida. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Él también me salvó a mí, dijo Lena con su sangre. Estamos unidos. Puedo sentirlo incluso desde aquí. Lo sé. Me mostró el recuerdo a través de nuestro vínculo de apareamiento. Rena extendió una garra con mucha delicadeza. Eso te convierte en familia. Siempre tendrás un lugar en nuestro clan. Siempre. Lena estrechó la enorme garra con cuidado. Gracias. Significa mucho más de lo que te imaginas. La evacuación duró 3 horas. Todos los soldados del colectivo fueron capturados y puestos a salvo. Cada pieza de equipo fue documentada como evidencia. Los cuerpos congelados en las paredes del cañón fueron recuperados e identificados. Fue un trabajo arduo, pero necesario. La galaxia necesitaba ver exactamente lo que el colectivo había hecho. Lena se encontraba en la plataforma de aterrizaje de una nave de guerra dragón mientras se preparaban para partir.
Miró hacia abajo, a la luna helada donde se había estrellado, donde había encontrado a 2 dragones moribundos, donde todo había cambiado. Parecía tan pequeña desde aquí arriba, tan insignificante, pero había sido el lugar más importante de la galaxia por un breve instante. Valer se acercó cojeando a su lado, apoyado en aparatos ortopédicos. Todavía estaba débil, pero se recuperaba. Deberías descansar, dijo a través del vínculo. Podrían comunicarse. Ahora, en silencio, mente con mente. Tú también deberías, respondió Lena del mismo modo. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Miró la luna. ¿Qué sucede ahora? Ahora comienza el verdadero trabajo. Construir confianza entre especies, crear alianzas reales, asegurarnos de que lo que te sucedió no vuelva a ocurrir. Lena lo miró. No será fácil. Nada que valga la pena lo es. Valer flexionó su ala con cuidado. El equipo médico dijo que sanará por completo con el tiempo. ¿Te quedarás con nosotros? ¿Con mi clan? Ahora eres de la familia. Podrías vivir en nuestro planeta natal. Te visitaré a menudo, pero mi lugar está con las colonias humanas, ayudándoles a comprender que los dragones no son el enemigo. Ser un puente entre nuestros pueblos. Sonrió. Además, alguien tiene que asegurarse de que los políticos no lo echen a perder. Una decisión acertada. Los políticos de todas las especies son increíblemente hábiles para estropear las cosas. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato. Entonces Lena habló en voz alta. Gracias por confiar en mí, por permitirme ayudar, aunque no tenías motivos para creer que lo lograría. Gracias por vernos, no como monstruos, armas u obstáculos, sino como personas. Valer rozó suavemente su hombro con el hocico. Lo cambiaste todo, Lena Frost. No solo para mí y Sara, sino para todos. Sara apareció, caminando despacio pero con paso firme. Por fin se había liberado de la cadena. Los sanadores se la habían cortado durante el tratamiento. ¿Están teniendo un momento íntimo? ¿Me voy? No, dijo Lena sonriendo. Ven aquí. Los 3 permanecieron juntos, mirando las estrellas. Un humano y 2 dragones que habían sido extraños y enemigos, ahora unidos por la experiencia y la sangre en algo más fuerte de lo que cualquiera de ellos hubiera sido por separado. ¿Qué harás ahora? Lena le preguntó a Sara. Rendle me ofreció un puesto en su clan. Comandante de guerra para las relaciones diplomáticas. Al parecer, negarse a matar inocentes ahora se considera una virtud en lugar de una cobardía. La voz de Sara era seca. Los tiempos cambian. Ellos lo hacen. Valerix estuvo de acuerdo. Porque personas como tú tuvieron el valor de ser diferentes. En el planeta de abajo, las fuerzas colectivas estaban siendo repelidas en todo el sistema. La transmisión había llegado a todas partes. Las protestas estallaron en mundos controlados colectivamente. Los soldados estaban deponiendo las armas y desobedeciendo las órdenes. Las mentiras se desmoronaban. Arreglarlo todo llevaría años. Quizás décadas. El colectivo no cedería el poder fácilmente. Habría más combates, más muertes, más sufrimiento. Pero por primera vez en un siglo, había esperanza. Esperanza real. Diferentes especies colaborando en lugar de ser manipuladas para luchar entre sí. Y todo comenzó cuando un ser humano eligió la compasión por encima de la supervivencia. Un humano que vio a 2 dragones encadenados muriendo en la nieve y decidió ayudarlos. 3 meses después, en una estación neutral que orbitaba un mundo pacífico, representantes de 17 especies se reunieron para una cumbre histórica. La primera reunión de alianza interespecífica en más de 100 años. Dragones y humanos se sentaron uno al lado del otro en las mesas de negociación. Otras especies se unieron a ellos. Todos se mostraban cautelosos, precavidos, pero esperanzados. Lena se encontraba en el podio principal dirigiéndose a la asamblea. Habló de cooperación, de objetivos comunes, de cómo generar confianza. Resultó ser mejor oradora de lo que esperaba.
Las palabras fluyeron con facilidad porque eran ciertas. Valorix y Sara se colocaron detrás de ella como guardias de honor, no porque necesitara protección, sino porque querían mostrar la unidad, un humano y dos dragones juntos, un símbolo de lo que era posible. Cuando se firmó el primer tratado, que establecía acuerdos de defensa mutua y relaciones comerciales, la sala estalló en una celebración cautelosa. Fue solo un comienzo, el paso más pequeño en un camino muy largo, pero fue un paso adelante. Esa noche, Lena estaba de pie en un mirador mirando las estrellas. Repasó la cadena de acontecimientos que la habían traído hasta allí. La destrucción de su estación de investigación, su huida desesperada al espacio colectivo, el accidente en aquella luna helada. Pensó en dos figuras encadenadas en la nieve. Aquel día estuvo a punto de seguir caminando. Casi decidió conservar sus fuerzas y esperar un rescate que nunca llegaría. Pero algo la hizo detenerse. Un instinto les decía que esas criaturas necesitaban ayuda. Esa única decisión lo había cambiado todo. Valer se unió a ella en la ventana. Su ala ya estaba completamente curada. Sus heridas no eran más que cicatrices. Tus pensamientos resuenan con fuerza esta noche, Bonister. Solo recordaba, dijo Lena, preguntándome qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero no lo hiciste. Elegiste la compasión. Elegiste ayudar. Él contempló las estrellas con ella. Sara y yo íbamos a morir en esa luna. Lo habíamos aceptado. Entonces apareciste como un ser legendario, una figura en la nieve que se negaba a que nos rindiéramos. No soy ninguna leyenda, solo un científico que tuvo suerte. La suerte no tuvo nada que ver con eso. Fuiste valiente, fuiste amable. Viste seres sufriendo y los ayudaste aunque te costara todo. La voz de Valerix era cálida. Eso no es suerte. Eso es heroísmo. Lena no se sentía como una heroína. Ella se sentía como alguien que había tomado la única decisión que su conciencia le permitía. Pero si eso la convertía en una heroína a los ojos de Valoric, podía aceptarlo. ¿Qué crees que viene después? Ella preguntó. Más trabajo, más desafíos. Algunas especies no querrán la paz. Algunos lucharán contra el cambio. Valerix guardó silencio un momento. Pero lo afrontaremos juntos. Humanos, dragones y todos los demás que desean algo mejor. Construiremos algo nuevo. Algo que perdure. Algo por lo que vale la pena luchar. Sí, algo por lo que vale la pena luchar. Permanecieron juntos bajo la luz de las estrellas. Dos seres de mundos diferentes unidos por la sangre y la elección. Detrás de ellos, a través de las ventanas de la estación, representantes de toda la galaxia continuaban sus conversaciones, tendiendo puentes, llegando a acuerdos, creando esperanza. Y en algún lugar del espacio colectivo, en una luna helada donde dos dragones habían sido encadenados a morir, el hielo seguía cayendo, pero las cadenas habían desaparecido. Los prisioneros habían sido liberados, y la verdad ya no podría quedar congelada. La figura en la nieve lo había cambiado todo, y la galaxia jamás volvería a ser la misma.